Era día que no me dejaban parar aquí a predicar. Bueno, muy gracias a Dios, ¿verdad?, por este día y por el privilegio de estar nuevamente en su casa, por la bendición de estar con vida, por la bendición de estar aquí reunidos compartiendo, aún por la palabra que esta mañana tuvimos en la escuela medical. La verdad nos conforta y nos alienta y nos tiene que dar mucho ánimo, mucha esperanza, mucha fuerza para seguir adelante. Nosotros hemos estado, hermanos, orando como iglesia y pidiendo al Señor un avivamiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa petición? Estamos orándole al Señor para que realmente despertar a la iglesia universal y realmente a la iglesia en el lugar seguro, ¿verdad? Yo pregunto, ¿quiénes aún todavía siguen comprometidos con esa oración? Amén. ¿Cuántos todavía tenemos el deseo en el corazón para que esto se haga realidad, para que esto suceda? Amén. Hermanos, algo que debemos tener en cuenta y que es necesario que sepamos nosotros es que el avivamiento comienza primero en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón nuestro. O sea, antes de que el avivamiento venga a la iglesia, tiene que empezar en nuestro corazón, personalmente, en nuestro corazón. Yo lo digo porque cuando se pide oración, muchas personas se unen solamente por emoción. Entonces dicen, sí, vamos a orar, vamos a unir en la oración. Pero no tienen el conocimiento ni saben lo que en realidad estamos pidiendo. No saben ni la magnitud de lo que estamos nosotros pidiendo al Señor. Simplemente se unen por una emoción. Y esta se unen por emoción conlleva que con el tiempo en el camino se van quedando rezagados. Y lo digo, hermano, porque empezamos emocionados, orando todos a la misma hora, leyendo la palabra, y por ejemplo, miramos cuántos terminamos el libro de Mateo. Muchos por el camino se fueron quedando, y muchos ya ni se acuerdan del libro que estábamos leyendo. Entonces, por eso digo yo, hermanos, que el avivamiento tiene que venir primero en nuestro corazón. Nosotros tenemos que desearlo, tenemos nosotros que comenzar a cambiar. Debemos entender que para que ese evento suceda en nuestra iglesia, primero debemos reconocer, hermanos, la condición personal en que nos encontramos cada uno de nosotros. Antes de que pedir un avivamiento en la iglesia, tenemos que reconocer, hermanos, cómo nos encontramos con nosotros. Se trata, hermano, de reconocer la frialdad de nuestro corazón, de reconocer la magnitud de la deteriorada relación espiritual, o más importante, de nosotros desear un cambio en lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo. No se trata solamente de que, ok, vamos a orar todos y ponernos de acuerdo y orar. No, se trata es que nosotros evaluemos nuestra vida espiritual, cómo está. Miremos cómo está la frialdad de nuestro corazón. Miremos qué podemos hacer nosotros para cambiar esa situación que estamos viviendo. La palabra de Dios, la Biblia, nos relata la historia de un rey llamado Ezequías. Este rey reconoció la miseria espiritual que reinaba en ese tiempo e hizo cambios para remediar esa situación. Veamos al libro de 2 de Crónicas 29, 1 al 6. Vemos que este rey, cuando llegó a tomar reinado, se dio cuenta la situación que se está viendo espiritualmente. Inmediatamente evaluó, inmediatamente hizo ¿qué? Cambios, tomó acción. 2 de Crónicas 29, del 1 al 6, dice la palabra de Dios de esta manera. Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las arregló. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Les dijo: levitas, escuchadme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor, nuestro Dios. Abandonaron al Señor y en el lugar donde Él habitaba le dieron ¿qué? La espalda.
Entonces démonos cuenta, hermanos, que dice que Ezequías, lo primero que hizo fue reconocer el estado espiritual cuando comenzó a hacerlo agradable ante los ojos de Dios. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando comenzamos a caminar con Dios, cuando comenzamos a hacerlo agradable y lo que el Señor le agrada, comenzamos a darnos cuenta en qué nivel estamos espiritualmente. Porque si no comenzamos a buscar a Dios, ni comenzamos a agradar a Dios, vamos a seguir viviendo nuestra vida igual y a nuestro modo de parecer creemos que está bien. Pero tan pronto nosotros buscamos la palabra de Dios, buscamos al Señor e intentamos agradarle a Él, vamos a darnos cuenta que nuestro estado espiritual es realmente muy bajito. Que nuestro estado espiritual realmente es simplemente nada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo una vida acomodada. Nos acomodamos a las circunstancias, a lo que pasa día a día. Entonces, dice la palabra que Ezequías reconoció el estado espiritual cuando él comenzó a hacer lo bueno y lo agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado. Ahora, ¿qué fue lo primero que hizo el rey Ezequías, hermano? Lo primero que hizo el rey Ezequías en su primer mes del primer año de su reinado, dice la palabra de Dios, que él reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. No dice las mandó reparar, ni las mandó abrir, sino dice que él las reabrió y las reparó. O sea que él entendió que él necesitaba primero hacer algo en su vida espiritual. Necesitaba reabrir las puertas y reparar las puertas que estaban en el templo del Señor. Después nos dice la palabra de Dios que convocó a ¿quién? A los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el lado oriente. O sea, él hizo su trabajo, él reparó sus puertas, él reabrió las puertas y luego dijo, tengo que encontrarme con los levitas y los sacerdotes en el templo para que todos hagamos la obra unánimes, para que todos nos unamos a hacer la obra, para que todos, un equipo, empecemos a trabajar. Esta mañana veíamos en el discipulado y liderazgo eso, que nosotros tenemos que trabajar en equipo, porque la iglesia de Dios es el cuerpo de Dios, muchos miembros, no somos un solo miembro, somos muchos miembros. Y Ezequiel, el rey lo entendió y convocó a los sacerdotes y a los levitas para que se reunieran con él en el lado oriental del templo. ¿Y qué les dijo? Les dijo, levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor. Hermanos, ¿cuál fue la orden que Ezequiel le dio a los sacerdotes? Le dijo, antes de querer purificar el templo del Señor, purifíquense ustedes. Eso le dijo él. Llamó a los levitas y dijo, hermanos, purifíquense y luego purifiquen el templo del Señor. Entonces la orden fue, antes de que se comprometan a purificar el templo de Dios, purifíquense ustedes. Y eso es lo que el Señor está hablando el día de hoy. Antes de que nosotros tengamos un avivamiento y que seamos un avivamiento de iglesia, tenemos que tener el avivamiento en nuestro corazón. Entonces que cada uno en nuestro corazón nos arda cuando comencemos a hablar de la palabra de Dios, cuando comencemos a orar, cuando sintamos la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, antes de que venga el avivamiento de la iglesia, es necesario que el avivamiento venga a cada uno de nosotros. Antes de que venga el avivamiento de la iglesia, hermanos, es necesario que venga a cada uno de nosotros. Nosotros no vamos a poder ver un avivamiento en la iglesia si tú sigues igual de frío. Si seguimos exactamente igual haciendo las mismas cosas que veníamos haciendo. Entonces, si deseamos que la iglesia universal reciba tan anhelado y tan deseado avivamiento, si deseamos que el mundo cambie, es primeramente, tenemos que cambiar nosotros. Nosotros no podemos desear que la iglesia cambie si no hacemos nada. Nosotros tenemos que hacer la obra a la cual fuimos llamados, a la cual el Señor nos trajo, a la cual el Señor nos envió. Pero si nosotros nos cruzamos de brazo a esperar que pasen los días, hermanos, todas las cosas van a ser exactamente la misma cuestión. Ahora, es muy fácil que nosotros podamos medir, por decir otras palabras, cuál es nuestro estado o nuestro avivamiento personal.
nuestro estado espiritual. Es muy fácil, hermano. Nosotros podemos hacernos varias preguntitas y así nos van a confrontar con la realidad. Yo quiero que ahí donde estés, piensa y contéstate tú en tu mente, en tu corazón. Pregúntate si tu estado espiritual tu avivamiento ha cambiado o no ha cambiado. Pregúntate si en la actualidad estamos buscando y orando al Señor como cuando lo hacíamos recién lo conocimos. Pregúntate eso. Cuando yo conocí al Señor, yo me acuerdo que yo quería estar todo el día con Él, oraba con Él todo el día. Pregúntate si hoy en día todavía siente la necesidad, el deseo, siente las ganas de seguir buscándolo y orándolo a Él. Pregúntate si los intereses terrenales son más importantes que los espirituales. Si estás colocando primero lo material que lo espiritual. Pregúntate por qué mi alabanza y nuestra oración está tan carente de vida. ¿Por qué yo llego a alabar a Dios o llego a la iglesia y para que llegar a un cementerio? ¿Por qué me duermo aún en la alabanza? Yo pregunto, ¿por qué a veces nos hace más fácil ver televisión? O a veces preferimos ver televisión o leer cualquier revista que leer la palabra de Dios. ¿Por qué si conozco la verdad en mi mente, por qué no la practico en mi vida? Tú conoces la verdad porque estás en la palabra de Dios. Si la conoces, ¿por qué no la practicas? ¿Por qué me cuesta tanto dar palabra al Señor y no me cuesta nada gastarlos en placeres del mundo? ¿Por qué tengo tanto tiempo para hacer todas las cosas menos para hacer la obra de Dios? ¿Por qué mi deseo es agradar al hombre antes que agradar a Dios? Por último, ¿por qué no perdono o por qué no busco el perdón cuando estoy en enemistad con mi prójimo? Hermanos, haz estas preguntas y vas a dar cuenta que la Biblia, la palabra del Señor te va a confrontar en que nuestro estado espiritual sigue siendo exactamente igual, que no hemos cambiado nada. Tuvimos un intento, una emoción, quisimos hacer algo, pero en realidad en nuestro corazón no estaba ni está el deseo, ¿verdad?, de cambiar. Leyendo la palabra de Dios, me encontré con un versículo, como dice por ahí, que me movió el piso. Y ahí, hermanos, entendí que nosotros no podemos en ningún momento estar cómodos, ni estar en reposo, pensando en que todo está bien. Muchas veces me dicen, bueno, la iglesia está tomando forma, estamos caminando, está todo marchando bien, vamos a tranquilizarnos. Y este versículo me mostró y me enseñó, hermanos, que en ningún momento en nuestra vida cristiana nosotros podemos sentarnos a reposar tranquilamente y decir, no, todo está bien. Nosotros tenemos que estar constantemente, diariamente, tenemos que estar en un avivamiento, en un despertar, en un movimiento. No podemos quedarnos ahí sentados. Yo quiero que me acompañen, hermanos, al libro de Sofonías. A los que no saben, este libro de Sofonías está después de Habacuc y antes del profeta Ageo. Sofonías. Son dos libros que poco conocemos, pero que dicen mucho. La palabra de Dios en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. Quiero que lo subrayen. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará bien ni hará mal. Hermanos, a mí me movió el piso ese versículo, porque esa es la palabra de Dios. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. En otras palabras, Dios anunció que iba a detenerse en la ciudad de Jerusalén y que buscaría detenidamente con su luz a todas las personas que escondidas en las tinieblas vivían complacidas ¿en qué? En el pecado. La frase castigaré a los hombres que reposan, ¿qué? Tranquilos, significa que había personas que no sentían remordimiento por sus pecados, personas que vivían tranquilos con una conciencia cauterizada, personas que decían,
yo no robo, yo no mato, yo no hago mal, yo estoy bien. Bueno, personas que tenían su conciencia cauterizada. Ellos vivían en una sociedad que era muy permisiva. La vida para ellos era muy fácil y se acomodaron a una vida fácil. No les preocupaba ni su estado espiritual, ni tampoco les preocupaba el estado o la condición de la iglesia, y mucho menos les preocupaba la vida del prójimo. Hermanos, el Señor está buscando con su luz, para castigar a las personas que están acomodadas, que están sentadas, que están engordando en las bancas de las iglesias, viendo pasar la injusticia de la vida, viendo que muchos parten a otra eternidad sin Cristo. Personas que están reposando tranquilas en el pecado de no hacer lo bueno. Repito, personas que están reposadas, tranquilas, sentadas en los bancos de las iglesias, en el pecado de no hacer lo bueno. Dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete ¿qué? Pecado. Pecado no solamente que tú robes, que tú mates, que tú hagas, no, pecado es que sabes hacer lo bueno y no lo estás haciendo. Y a esas personas son las que el Señor está buscando con linterna, con su luz propia. Personas que están reposando, sentadas, tranquilas en las iglesias, engordando, sin importarle la injusticia de la vida, sin importarle lo que está viviendo su prójimo, sin importarle que cuánta gente se está llegando a ir a la eternidad sin Cristo. En otras palabras, hermanos, lo que nosotros necesitamos, hermanos, es un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Antes de buscar un avivamiento, necesitamos un verdadero arrepentimiento. Por eso les decía, miremos nuestro estado espiritual con esas preguntas. Y si alguna pregunta, la respuesta no encaja con la que tú deseabas, hermanos, la palabra te va a confrontar de que tú no has cambiado o que tu vida está yendo en contravía de la palabra de Dios. Entonces, lo que primero nosotros necesitamos es que un verdadero arrepentimiento. La Biblia nos dice en 2 de Crónicas 7:14. Acompáñenme, por favor, 2 de Crónicas 7:14. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Versículo 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí ¿para cuándo? Para siempre. Necesitamos un verdadero arrepentimiento, hermanos. Para nadie es un secreto que este mundo está completamente al revés. Para nadie, hermanos. Solamente basta mirar noticias y encontramos cualquier cantidad de tragedias, encontramos robos, homicidios, asaltos, atracos, encontramos que la sociedad se está descomponiendo, que no hay familias, encontramos cada día peor, que no hay moral, que no hay justicia, que no hay misericordia, pero vemos que sí abunda el engaño y el pecado. Y yo me pregunto, si hay tantas iglesias y cada día se convierten miles de personas, ¿dónde está ese acto, esa acción, el resultado de esa acción? Y la pregunta, hermanos, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Si echamos un vistazo nada más así a lo que está pasando ahora, hermanos, vemos que la mayoría de los cristianos están cómodamente sentados en las sillas y las butacas de las iglesias, confiados en que son salvos. Esas son las iglesias de hoy en día. Tú vas a una iglesia y encuentras 300 personas, todos sentaditos ahí, creyendo que son salvos, pero están cómodos. ¿Por qué? Porque tenemos aire acondicionado, una buena alfombra y tenemos una buena silla, estamos acomodados. Y pensamos que como iglesia estamos bien porque vamos cada 8 días al culto. Pensamos que como iglesia estamos bien porque vamos los miércoles de pronto a una oración. Pero hermanos,
¿Qué está haciendo la iglesia ante esta problemática? ¿Qué está haciendo la iglesia cuando nosotros vemos, hermanos, que este mundo se está perdiendo cada día peor? Que están partiendo cantidad de almas a la eternidad sin Cristo. ¿Qué está haciendo la iglesia? Leyendo el versículo 2 de 2 Crónicas, hermanos, vemos claramente que los primeros que necesitan un avivamiento es el pueblo de Dios. Dice claramente, dice, si mi pueblo, yo pregunto, ¿quiénes son el pueblo? ¿A quién se refiere el Señor cuando dice si mi pueblo? A nosotros, a ti, a mí, a la iglesia. Eso es el Señor. Dice, si mi pueblo se humillara. No está diciendo que si tú y yo nos humillamos, que si la iglesia universal, que si mi lugar seguro se humilla a Él y lo buscan y oran y se arrepienten de sus pecados, el Señor va a comenzar a obrar en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en el mundo. Entonces, los primeros que necesitamos el avivamiento somos ¿qué? Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que nos decimos ser cristianos. Hermanos, hay 4 condiciones que encontramos en 2 Crónicas que tenemos que cumplir. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual invocan mi nombre y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus males, de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Primera condición es que si se humillare mi pueblo. Segunda condición, que si oramos. Tercera condición, que si buscamos su rostro. Y cuarta condición es que si nos convertimos de nuestros malos caminos, ¿verdad? Entonces, condición primera, si se humillare mi pueblo. ¿Qué quiere decir humillarse ante Dios? Hermanos, humillarse ante Dios quiere decir que nosotros reconocemos que somos pecadores, que nosotros reconocemos que somos imperfectos y que reconocemos que tenemos necesidad del perdón de Dios. Simplemente eso. Humillarme ante Dios es venir y decirle, Señor, reconozco que soy pecador y reconozco que yo por mi cuenta no puedo hacer nada, absolutamente nada. Reconozco que si tú no me ayudas, que si tú no me levantas, no me sacas donde estoy yo, seguiré siendo la misma persona. Necesitamos, hermanos, tener la humildad para humillarnos ante Dios y reconocer, hermanos, que nosotros necesitamos de Él y de su perdón. Reconocemos que nuestra dependencia a Él es total, que sin Él no podemos hacer nada, que lo necesitamos de Él, ¿para qué? Para seguir viviendo y poder realizar el plan divino por el cual hemos sido traídos a este mundo. Necesitamos humillarnos y Señor, yo no puedo hacer la tarea que me has puesto si tú no estás conmigo, si tú no me ayudas. No decir, ay Señor, me puso a pastorear, eso es fácil para mí, yo me paro. No. Necesitamos humillarnos ante Dios y reconocer que no podemos hacer absolutamente nada sin Él. Hermanos, el humillarse ante Dios es reconocerle como nuestro Señor y Salvador y hacer su voluntad en todo momento. Eso es humillarse ante Dios, hacer la voluntad de Dios en todo momento que en nuestra vida. La segunda condición es que si oramos, si orar en mi pueblo. La oración es que el oxígeno que necesitamos para qué, para seguir viviendo. Tenemos que orar continuamente. Tenemos mucho, hermanos, mucho por qué orar. Muchas veces la hora que estamos como colocando para orar, muchas veces decimos, pero ¿qué más oramos? Y es que no caemos en cuenta que no solamente es orar para pedirlo nosotros, ni para pedir mi necesidad, ni el Señor dame, sube, me trae, me lleva, me corre, no solamente eso. Nosotros tenemos mucho por qué orar, hermanos, mucho por qué orar, porque aparte de sus necesidades, nosotros tenemos que orar por necesidades del mundo entero. No vayamos lejos. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo una crisis humanitaria mundial. Vemos el éxodo de los africanos hacia Europa, los éxodos de los latinos hacia Estados Unidos. Está este mundo hecho una locura. Hay una crisis humanitaria mundial. Ahora, con las caravanas que están llegando, estamos viendo, así sean engañados o no engañadas, hay personas, niños, mujeres, que
que están sufriendo las necesidades básicas, no las tienen, no tienen agua, comida, no tienen una almohada, no tienen un colchón. Hermanos, hemos orado nosotros por Venezuela, hemos orado por Nicaragua, hemos orado por los países que están pasando necesidad. Tenemos mucho por qué orar, por las necesidades básicas. Estamos orando por California. Hermanos, estamos orando por las personas que han perdido familiares en esos incendios. Estamos orando por las personas que han perdido su casa, su hogar, todo lo que tenían en un momentito se les fue. Hermanos, tenemos que orar por las almas que parten a diario a una eternidad sin Cristo. Tenemos que orar por todas esas personas que no han escuchado el mensaje acerca de Jesucristo y la salvación. Tenemos que orar, hermanos, pidiéndole al Padre que nos dé la oportunidad de evangelizar, de compartir su mensaje, el mensaje de salvación. Tenemos que orar para que nuestro corazón cambie y así pueda venir un avivamiento a mi vida personal. Tenemos que orar para dejar de a un lado la tranquilidad y el reposo que nos habla Sofonías 1:12. Tenemos que orar por eso. Señor, quita de mí esa pereza, quita de mí esa tranquilidad, quita de mí esa comodidad en que estoy viviendo, que porque tengo trabajo, que porque vivo en los Estados Unidos, que porque tengo el carro para ir a ver, que porque tengo todo, yo no necesito nada. Tenemos que orar para que el Señor cambie nuestro corazón y quite de nosotros, hermanos, esa tranquilidad y ese reposo que nos habla Sofonías 1:12. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que esto es algo que no vamos a lograr sin antes buscar el rostro de Dios. ¿Para qué? Sin antes humillarnos ante el Señor. Esto no va a ocurrir si no cumplimos con la primera condición de ¿qué? De humillarnos ante el Señor. Por eso leemos, y el orden no es que lo han colocado ahí porque sí, ese orden tiene una lógica y la palabra de Dios tiene un sentido, tiene un orden. Y Él está diciendo primero si se humillaren y luego si oraren. La tercera condición, si buscaren mi rostro. Hermanos, desafortunadamente nosotros estamos acostumbrados a buscar el rostro de Dios solamente cuando estamos en ¿qué? En necesidad. Cuando necesitamos algo, estamos pasando angustia o dificultad, buscamos el rostro de Dios a ver qué nos puede dar, a ver qué nos va a dar el Señor, a ver qué tiene para nosotros hoy. Entonces, no es buscar el rostro de Dios para ver qué nos puede dar, sino es buscar su rostro ¿para qué? Para conocerle, y al conocerle, hermanos, encontramos el camino, la verdad y la vida. De eso se trata, de buscar el rostro de Dios para conocerle a Él, para conocerle, para amarlo, para alabarlo. Y si tú encuentras y buscas el rostro de Dios, hermano, vas a encontrar, hermano, el camino, la verdad y la vida. Hay un versículo que es con respecto a la ociosidad de no hacer nada, ¿no? Está en Ezequiel 16:49. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Es que? Ezequiel 16:49. Ezequiel 16:49. Entonces, gracias, hermana Liz. Entonces, hermanos, encontrar, cuando estamos buscando el rostro de Dios, hermanos, es encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que la palabra de Dios habla, esa paz que tanto necesitamos nosotros para seguir adelante frente a tantas dificultades y circunstancias que nos presentan, esa paz que nos fortalece día a día ¿para qué? Para vencer la dificultad. Si nosotros buscamos el rostro de Dios, nos permite experimentar y conocerle cada uno de sus atributos. No solamente vamos a conocerlo como que, ay, Dios es un Dios sanador. Hermanos, Dios es un Dios de atributos infinitos. Es un Dios que levanta, que restaura, que sana, que libera. Un Dios que contempla, un Dios que, o sea, no alcanzaría el día para decir yo los atributos del Señor. Y el Señor desea que lo conozcamos cada vez más, que conozcamos cada vez sus atributos. No solamente que nos conformamos de que Dios es el Dios proveedor porque me dio trabajo. Y ahí no pasa más, no a más a Dios, sino porque Dios me dio trabajo. Necesitamos, hermanos, conocer a Dios
Y cuando buscamos su rostro, Él nos llena de su gracia para que donde nosotros habitemos, more que la gracia de Dios en nosotros, para que cuando nosotros lleguemos la gente sienta que llegó especial, no porque llegó el pastor Oscar, sino por lo que está dentro del pastor Oscar, no porque la gente diga, llegó el hermano Jorge, siento algo, ese hombre tiene algo especial, algo diferente que no tengo yo y que quiero yo. De eso se trata. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, nos llena de su gracia, y la gracia que nosotros tenemos que reflejarle al mundo. La cuarta condición es que si se convirtieran de sus malos caminos. Hermanos, convertirse de sus malos caminos, esta es la parte más interesante de este versículo. ¿Por qué? Porque esta parte es la que conlleva a la acción. A la acción. Las anteriores es que estamos buscando el rostro de Dios, orando y humillándonos. Pero esta parte es la que nos lleva a nosotros a accionar, a tener la acción. Porque cuando la palabra de Dios habla sobre convertirse, está hablando de una transformación total. Está hablando de que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Es decir, hermanos, no está diciendo que nosotros debemos demostrar los verdaderos frutos de ¿qué? Del arrepentimiento. De eso se trata. Que cuando nosotros nos convertimos, mostramos los verdaderos frutos de ¿qué? Del arrepentimiento. Hermanos, el pueblo de Dios debe arrepentirse genuinamente. Debe apartarse del pecado. También debe renunciar a todas las cosas del mundo que lo acercan a Él y lo alejan de Cristo. Convertirse significa dar la espalda a lo que te está trayendo el mundo y volver ¿a qué? A Dios. Eso es convertirse. Yo voy caminando con el mundo, sus pecados, sus tentaciones, me convierto, le doy la espalda al mundo y comienzo a seguir ¿a qué? La palabra de Dios, a lo que Señor. Eso es convertirse. Eso es convertirse. Convertirse no es solamente decir, no, pues es que soy caucho de la iglesia. Convertirse no es decir, no, es que yo leo la Biblia. No, convertirse es que nosotros tenemos que tener acción. Tenemos que mostrar los verdaderos frutos de ¿qué? Del arrepentimiento. Ahora, tengamos en cuenta que el arrepentimiento no basta para restaurar la comunión con Dios. Es necesario, hermanos, convertirnos a Dios después de arrepentirnos. No solamente decir, yo me arrepiento y seguir igual. Tenemos que arrepentirnos y tomar la acción de ¿qué? De convertirnos. El apóstol Pedro nos dijo en el libro de Hechos 3:19, dice, así que arrepentidos y ¿qué? Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga ante la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No solamente arrepentidos, sino convertidos. Y nosotros muchas veces nos quedamos en el arrepentimiento y de ahí no pasamos. Toca pasar del arrepentimiento a la acción, a convertirnos. Para terminar, hermanos, yo quiero que veamos qué sucede cuando cumplimos estas cuatro condiciones. Esa es la palabra de Dios, versículo 14b al 16. De 2 Crónicas 7:14. 2 Crónicas 7:14b al 16. Si nosotros cumplimos estos cuatro requisitos que el Señor nos habla, nos estipula claramente, que nos está enseñando y nos está mostrando, esa es la palabra de Dios. Dice, entonces yo oiré, entonces yo, ¿qué? Oiré desde ¿dónde? Desde los cielos. ¿Y qué hará el Señor? Perdonará sus pecados y sanará su tierra. ¿Qué necesitamos nosotros? Que nos perdone nuestros pecados, que sane nuestra tierra. Eso estamos buscando, eso debemos anhelar, eso debemos buscar nosotros como iglesia, como personas. Dice, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hermanos, entendamos esa palabra. Simplemente que seguimos los cuatro pasos que el Señor nos manda en su palabra de Dios. Miren esa promesa tan grande. Miren esa promesa tan grande. Dice, yo oiré desde los cielos y
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos ¿a qué? A la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán para siempre. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que a veces las oraciones de nosotros no pasan del techo de una casa? ¿Por qué no otras pasan? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos hecho lo que se nos manda, no nos hemos arrepentido, no hemos convertido, no lo buscamos a Él de corazón, sino simplemente lo buscamos en la necesidad y le pedimos lo que necesitamos. La oración tuya pega el techo y rebota y ahí no va a pasar, porque no estamos haciendo las cosas que el Señor nos está diciendo. Para nosotros será una bendición, hermanos, y para cualquier congregación y comunidad, que el Señor oiga desde los cielos, que el Señor nos perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra, y que diga el Señor que desde ahora los ojos de Él y sus oídos estarán atentos a la oración nuestra. Si tú quieres que el Señor tenga sus ojos y sus oídos abiertos, hermanos, simplemente, hermanos, cumplamos sus pasos de la palabra de Dios. Meditemos en esto, hermanos, en estos 4 pasos. Si estamos cumpliendo nosotros como personas, si estamos cumpliendo como iglesia estos 4 pasos, estos 4 requisitos en nuestra relación con Dios, hermanos. Estos 4 requisitos que nos habla 2 Crónicas 7:14. Simplemente estamos viviendo día a día. ¿Estamos cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice o simplemente estamos viviendo el día a día? Estamos viviendo una vida tranquila y de reposo, sin importar qué pasa a nuestro alrededor. Igual me pregunto, ¿qué está haciendo la iglesia? Estamos sentados mirando lo que pasa alrededor y lamentándonos, pero no estamos parándonos firmes en la palabra de Dios a orar, a pedir, a interceder. No vamos a cambiar lo que el Señor tiene estipulado, pero sí vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia, que perdone nuestros pecados y ¿sabe qué? Nuestras tierras. Hermanos, si hoy tú has sentido que el Señor te ha hablado, yo quiero dejarte con este versículo para que lo comiences a practicar en tu vida. A mí me habló el Señor y me movió el piso, como dije. Y yo quiero llevarte al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 13 al 17. Si te llegó esta palabra, este mensaje el día de hoy, toma estos versículos, hermano, estúdialo, escudriñalo, entiéndelo y practícalo. Dice la palabra de Dios, Efesios 5, 13 al 17. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Estamos hablando que nuestra vida espiritual tiene que estar mirada tras la luz de la palabra de Dios. Y si tu vida espiritual no concuerda, ni compagina, ni está de acuerdo con lo que es la palabra de Dios, no estamos llevando una espiritual sana. Entonces dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino que entendidos de cuál es la voluntad de quién, del Señor. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, Mateo 13:9 dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos hoy para oír esta palabra de Dios, óyela y tómala en tu corazón. Yo quiero dejar claro, hermanos, que el avivamiento no es una iglesia llena de personas. No, el avivamiento es una personas llenas de Dios. Eso es avivamiento. No es una iglesia llena de personas. Avivamiento son esas personas llenas de Dios. Que no es igual tener una iglesia de 300 miembros todos gritando afónicamente y por dentro desocupados,
que tener esas personas llenas de Dios que están pensando en la misericordia, en la bondad, haciendo la obra de Dios, trabajando, visitando, compartiendo, ayudando, lo que decía esta mañana en el estudio bíblico, repartiendo lo que tenían para ayudar a sus hermanos. Eso es avivamiento. No es una iglesia ni un edificio lleno de personas. El avivamiento es personas llenas de Dios. Así, hermanos, que yo quiero dejaros con esta enseñanza para que nuevamente retomemos nuestro deseo del avivamiento que estamos deseando en la iglesia universal y en nuestra iglesia. Pero se nos olvidó que el avivamiento primero tiene que estar en nuestro corazón. En nuestro corazón. Y después vamos a transmitir. Oremos, hermanos.